¿Qué tal, gente bonita de Derá? Buenas tardes, buenas noches, donde se quiera que se encuentren. Soy Curiosidad Futbolera, también estoy subiendo esto para mi canal de YouTube. Y bueno, básicamente hago este video para hablar un poco de mi opinión respecto a las polémicas declaraciones que hizo el técnico de Zacapa, Adrián García Arias, paisano mío, que dirige en el fútbol guatemalteco, en la Liga Nacional de Guatemala, el conjunto de Zacapa. Y bueno, pues toda la reflexión que esto pudiera dejar, ¿no? Es muy polémico ya que prácticamente después de empatar a cero en casa, el equipo de Zacapa fue abucheado por su propia afición. Y muy molesto el técnico ante los micrófonos de Claro Sports fue y este técnico mexicano, Adrián García Arias, que está pues muy acostumbrado, bueno, tiene cierta trayectoria, ya dirigió a otros equipos en Guatemala, ya dirigió a Chuapa, ya dirigió al mismo Cobán, ya dirigió a otros equipos en Guatemala, y posterior al partido dio unas declaraciones que fueron muy polémicas, que se tomaron muy a mal, sobre todo por la afición de Zacapa, pero pues yo creo que tiene mucha razón. Y textualmente, como dijo el técnico, fue que él entendía que recriminar a la gente, pero que también ellos no estaban en la semana y que todos los futbolistas que supuestamente son los más talentosos que pide la gente en la tribuna eran futbolistas que no son disciplinados, que van a entrenar una hora al día o a veces van 2 días o van 2 días que no van a entrenar en toda la semana y quieren ser titulares. Además también aclaró que es un equipo que es para lo que les alcanza, que tiene un equipo muy limitado, que es un equipo que prácticamente está armado más para salvarse del descenso, para pelear, que para ser campeón, y la gente exige como si fuera para ser campeón. No olvidemos que esto también nos lleva a dar otra reflexión. El equipo de Zacapa había descendido la temporada pasada, prácticamente descendió deportivamente, pero después de que Juventud Pinulteca vendiera la franquicia para ascender, porque Pinulteca vino de Primera División a Liga Nacional, el equipo de Zacapa compró esa ficha, compró esa franquicia dentro de la Liga Nacional de Guatemala, y mudó todo el equipo a Zacapa, le cambiaron el nombre y ya está jugando de nuevo como Zacapa para eludir el descenso. Es una mezcla entre antiguos jugadores del Zacapa y los jugadores prácticamente que venían jugando desde Primera División de Juventud Pinulteca. Y bueno, lo que podemos reflexionar de esto es otra vez desnudando la realidad de lo que es la Liga Nacional de Guatemala y de muchas ligas centroamericanas, que son ligas que no son bien pagadas, que son ligas que no tienen la profesionalización al 100, que los jugadores a veces no son los profesionales que deberían de ser y las indisciplinas les gana. Y bueno, son casos que se han dado incluso hasta en México, ¿no? Como un equipo elude el descenso pagando dinero y no de manera deportiva. Y provoca esto, pues el equipo de Zacapa que tenía un montón de problemas atrás desde que descendió la temporada pasada, pues lo sigue demostrando, armando un equipo al vapor, con gente que no tiene experiencia en Liga Nacional de Guatemala y con gente pues prácticamente que está debutando en Primera División porque no tienen el plantel suficiente para poder costearse, pues ser uno de los equipos que pelee por el título en la Liga Nacional de Guatemala. Eh, y creo que por esa justa razón es lo que origina esto, ¿no? Cuando los equipos o los dueños se gastan el dinero en tratar de llevar una franquicia donde no, pues obviamente se siguen arrastrando los mismos problemas. Acá en México sucedió, el Puebla eludió el descenso una vez cuando descendió en los 90 y el que ascendió fue la Unión de Curtidores, pagaron la franquicia, prácticamente mantuvieron el mismo plantel mezclado con el plantel que tenía anteriormente. ¿Y en qué conllevó? Terminó descendiendo el equipo 2 años después y no tuvo manera de eludir el descenso, se fueron a Liga de Ascenso otra vez. En el caso más reciente que pasó aquí en México fue cuando el Juárez compró la franquicia de Lobos BUAP, que era un equipo que ya había descendido y que pagó para quedarse en primera división y eludir el descenso porque el que había ascendido la Cafetería de Tapachula, y está pasando lo mismo. Y eso que Juárez tiene dinero, pero como es un proyecto fallido que tiene problema tras problema tras problema, que empezó muy mal, pues hasta la fecha el equipo de Juárez no puede levantar y siempre está peleando por pagar la multa, porque recordemos que en la Liga MX no hay descenso. Yo creo que es algo que deberían de tratar de evitar, porque pasa mucho en Centroamérica, que los equipos dejen de pagar o que tengan prohibido el pagar una vez que descienden, que tengan que jugar en la liga, en la segunda división, o en este caso, en la primera división de Guatemala, que es como se llama la segunda división de su pirámide, y que no los permitan hacer este tipo de pagos de franquicia, porque lo único que hace es que se endeude el mismo equipo para mantener el equipo en primera división, y otra vez se meten broncas de descenso, y otra vez tiene malos planteles, y otra vez se queda en estas situaciones. Y Adrián García Arias, muy
valiente, creo yo, a diferencia de otros técnicos, que cualquier otro se hubiera callado y le hubiera dado la razón a la afición, pues habla con franqueza, ¿no? Y prácticamente le recrimina tanto a su directiva como a su afición, que no tiene el equipo suficiente para competir en la Liga Nacional de Guatemala, que es un equipo prácticamente nuevo, y pues la verdad se ha notado, no han podido ganar en todo lo que va del campeonato de las primeras jornadas, empataron a 0 con un equipo de Cobán Imperial que tampoco se ve tan fuerte como lucía en otros años, y pues ahí se pagan las consecuencias, ¿no? No tienes el suficiente recurso humano, ni suficiente material, ni suficiente economía para mantenerte en primera, pero pues por capricho de unos cuantos dueños que no quieren descender, pues se sigue con este proyecto que pues ya lleva un pie atrás de los demás, porque pues está gastado y endeudada la directiva, ¿no? Entonces yo aplaudo mucho que Adrián García hable y diga lo que tiene que decir, espero que no repercuta en su trabajo. Lo dice muy seguro de sí mismo, yo creo que no va a repercutir. Y también la gente tiene que entender que es un equipo que descendió la temporada pasada y no puedes exigir los triunfos porque obviamente pues el equipo viene mal y lo más seguro es que vuelva a descender porque está mal el equipo, no le invierten dinero, no tienen dinero de dónde invertirle y la gente exige triunfos, pues también es complicado. Y al que le deben de exigir no es tanto al técnico, sino a los jugadores que se comprometan y ahí otra vez se evidencia la falta de profesionalismo que existe en la Liga Centroamericana. Los jugadores son muy indisciplinados, los jugadores no quieren entrenar como se deben, por eso luego la pregunta de la gente de por qué se estanca el fútbol en Centroamérica, bueno, pues también es porque los futbolistas no se toman la profesión como deben y faltan a entrenar y los directivos solapan este tipo de conductas, ¿no? Entonces agradezco mucho que Adrián García lo explaye, que lo diga. Y también me da mucho gusto que a esos jugadores que tanto pide la afición, él aguante la presión y no los meta. Además de que creo que también la directiva pues le da el respaldo. Finalmente la directiva sabe que el proyecto viene mal. Y bueno, pues a ver cómo le va a Adrián García y al Zacapa que están metidos en graves problemas. Yo espero que pueda recomponer el camino con esos jugadores pues novatos en la Liga Nacional de Guatemala porque pues creo que está priorizando la disciplina y eso es algo que ayuda mucho al fútbol centroamericano. Bueno, esta fue mi opinión para EDA y para todos en mi canal de Curiosidad Futbolera. Estaremos subiendo este tipo de contenido y espero que tengan una excelente tarde.